Muy buenas noches y un excelente mes. Ha comenzado el mes de Shevat en el seno del pueblo de Israel. Todo que tenga este mes el sonido y el sentido de plenitud de bendiciones, eventualmente para todo el pueblo de Israel. Y Besorot Tovot y buenos anuncios fundamentalmente, que sepamos solamente de cosas que sean buenas. Bienvenidos a nuestro estudio del Rambam semanal. Estamos estudiando el anteúltimo tema del segundo de los 14 libros que componen el Yad HaZaká, y son las leyes relativas a los ayunos. Y hemos ingresado en el capítulo tercero, en donde ya nos planteamos los ayunos por las lluvias. Este año particularmente no ha sido un año de tantas lluvias, lamentablemente, y el pueblo de Israel se encuentra obviamente inmerso en esa preocupación por un lado, pero por sobre todas las cosas se encuentra inmerso en cómo pedir a Kadosh Baruj Hu que bendiga esta tierra ya en tiempos complejos, ya que ahora se acerca el final del otoño, del invierno prácticamente, el nacimiento de la primavera. Pero de todas maneras siempre intentamos, por sobre todas las cosas, eh, la esperanza que nunca se pierda. El capítulo 3, que hemos estudiado en las primeras 3 alajot, eventualmente, habla acerca de cuando no habían caído lluvias al comienzo de los días de la lluvia, y entonces nos decía acerca del 17 de Marheshvan. Todo el mundo recuerda, por lo menos los que están aquí en Israel, que nosotros empezamos a pedir efectivamente por las lluvias el 7 de Heshvan, ¿verdad? O sea, 15 días después de Shmini Atzeret y Simchat Torah. Y todo eso era para permitir en época del Bet HaMikdash que la gente que venía de distancias de 15 días, por lo menos, pudiesen llegar a sus destinos de manera tal que no los interrumpa la lluvia y que no pudiesen llegar a sus casas. Si el 17 de Heshvan, habíamos estudiado la semana pasada, no había llovido, entonces los sabios, los Talmidei Jajamim, solamente ellos empezaban a ayunar en un trípode, lunes, jueves y lunes. Y todos los alumnos de ellos también podían hacerlo. Ahora bien, si llegaba el Rosh Hodesh Kislev, si pasó todo el mes de Heshvan, y llegaba Rosh Hodesh Kislev y no habían llovido lluvias, entonces el Beit Din, el tribunal rabínico, decretaba un ta'anit, decretaba un ayuno, o decretaba 3 ayunos en realidad, la misma estructura, sobre la comunidad, no solamente sobre los sabios, sino ya la cuestión era un poco más seria, y por lo tanto, lunes, jueves y lunes, pero eran permitido comer durante las noches, quiere decir como un ayuno que terminaba con la salida de las estrellas. Y si pasaron, obviamente, estos días y no fueron respondidos, entonces en la tercera alajá que habíamos terminado la semana pasada, dice si no habían sido respondidos después de estas fechas, eventualmente, entonces, no habían sido respondidos, entonces deberían ahora tomar otras medidas el Betadien. Y en este caso empezaba ayuno sobre la comunidad, pero jueves, lunes y jueves. Y entonces aquí dice, comían la víspera anterior, pero todo el día ayunaban. Era un ayuno de la estructura de Yom Kippur, o sea, bastante más complejo. Bien, así que entonces vamos a ver a partir de ahora lo que llegamos hoy en la alajá número 4. Bien, la alajá número 4. Beshalosh ta'aniot elu, en estos 3 ayunos, se refiere a la tercera, ¿verdad? En estos 3 ayunos, si estos ayunos hasta el mes de Kislev
no fueron respondidas, el tribunal debe decretar 3 ayunos comunales. Comunales son comunitarios adicionales. En estos ayunos comemos y vemos que todavía es de día, el día anterior al ayuno, como en el ayuno de Yom Kippur. Los hombres que sirvían en la vigilia sacerdotal, estamos hablando de la época que existía el Bet HaMikdash, deben ayunar parte del día, a pesar de que era un día de trabajo muy intenso para ellos, pero no deben completar el ayuno. Los hombres del Bet Av, que son la familia de Kohanim que atendían el Bet HaMikdash, ustedes saben que Baruch Hashem, nunca faltaron Kohanim en el seno del pueblo judío, y entonces la tarea de los Kohanim estaba dividida por Beit Ab, por casas paternas. Para que ustedes se den una idea, cada casa paterna servía en el Bet HaMikdash 2 semanas al año. O sea, en el primer semestre una vez y en el segundo semestre una segunda vez. Tantos eran los Kohanim que había. Un ayuno en el que se requiere dejar de comer mientras todavía es de día. O sea que empezamos a ayunar como en Yom Kippur el día anterior. Una vez que una persona eventualmente ha dejado de comer y ha decidido no comer más, no puede cambiar de opinión y comer, aunque todavía haya tiempo durante el día hasta comer, hasta que se ponga el sol, ¿verdad? Pero si yo ya decidí asumir el ayuno, eventualmente, entonces no puedo seguir comiendo. Durante estos 3 ayunos, todas las personas tienen prohibido realizar trabajos durante el día. Miren ya la Jumbrá, ¿no? Uno puede empezar a entender que cada vez esto se va complicando mucho más. Pero se les permite hacerlo durante la noche anterior. Durante el día no, pero la noche anterior, cuando estamos en ayunas, ya podemos hacerlo. Está prohibido que una persona se lave todo el cuerpo con agua caliente. También es importante, otra de las condiciones de los ayunos, y ya ayunos que toman el sentido más grave, pero se puede lavar la cara, las manos y los pies. Por esta razón, las casas de baño, las merhatzaot, ¿se acuerdan? En la época antigua no había baños en la casa y por lo tanto había baños públicos, pero los baños públicos estaban cerrados. Beasurim beseca, él está prohibido untarse con cremas, con aceite, etc. Sika es precisamente las personas que olían algún tipo de aceite aromático o se ponían eventualmente, eh, eh, se ponían en su cuerpo algún tipo de aceite aromático para protegerse eventualmente. Sin embargo, uno puede hacerle para eliminar la suciedad, pero obviamente si es para limpiarse, para higienizarse, sí se puede hacer. Las relaciones sexuales están prohibidas, al igual que el uso de zapatos en una ciudad. Presten atención también, había que quitarse el calzado, como Yom Kippur, mamás. Ya la gravedad de la sequía era tanto. Entonces, en la ciudad. Pero presten atención, ¿por qué dicen la ciudad? Sin embargo, uno puede usar zapatos en un viaje. Si la persona tenía que salir al camino eventualmente, entonces en ese caso sí se podía poner zapatos por los problemas que podía tener el viaje. Oramos en las sinagogas. Y clamamos a Dios y hacemos súplicas como es costumbre en todos los ayunos. Bien, entonces ya obviamente estamos con tiempos de ayuno. Ya pasó Heshvan, pasó Kislev, y nos dice el Rambam en la quinta alajá. Abru elu velona anu, pasaron estos ayunos y sin que sus oraciones sean respondidas. Beit Din Gozrim Sheva Taniot Ajerot al Tzibur. Ahora no son 3. El tribunal decreta otros 7 ayunos comunitarios. ¿A partir de cuándo? Antes, el segunda tanda fue jueves, lunes y jueves. Ahora, a partir del próximo lunes y continuando de la siguiente manera. Jueves, lunes, jueves, lunes, jueves, lunes. Bien, entonces ustedes ven aquí realmente una cuestión bastante de mayor gravedad. Es solo en estos 7 ayunos que las mujeres embarazadas y que están lactando, que están dando de beber a sus bebés leche paterna, están obligadas a ayunar. Aquí están obligadas a ayunar.
tienen que ayunar, por supuesto, con todas las salvedades del caso. En los otros días de ayuno, aunque no estén obligados a ayunar, no deben disfrutar de manjares, quiere decir, no pueden, obviamente, tafnukim. Tafnukim es comer cosas que le apetecen o antojos, como se dice. En cambio, deben comer solo lo necesario para mantener a sus bebés. Esto también habla de la impronta de lo que nos habla el tiempo del ayuno, ¿verdad? Muy bien, entonces, hablamos de 7 ayunos. Ubesheva Ta'aniotelu, y en estos 7 ayunos, Anshei Mishmar, Mitanim Umashurim, los hombres que sirven en la vigilia sacerdotal semanal, Mishmar. Mishmar es la guardia, ¿sí? Les decíamos que la familia de los Kohanim tenían una vez una semana por semestre. Entonces dice, si caían esos ayunos, la guardia sacerdotal, obviamente, tenía que hacer todas las tareas inherentes al Bet HaMikdash. Quiere decir, desde los sacrificios matutinos hasta el último sacrificio del día. Y no era una tarea fácil. No era una tarea, era una impronta bastante fuerte para ellos. Aparte, no todos eran personas tan jóvenes. Y sin embargo, dice, los que servían en el Mishmeret, Anshe Mishmar, Mitanim, Anshe Betav, Mitanim Mikzat Hayom, dice Rambam, Mikzat Hayom, y solamente deben ayunar la vigilia, el Mishmar, el Mishmar es la guardia, todos, durante todo el día. Los hombres del Beit Av, ¿no?, que representaban aquellos que servían en el Bet HaMikdash en esa semana, el Mishmar representaban la presencia de Kohanim, Leviim e Israelim, que estaban en el Bet HaMikdash. El Bet Av deben ayunar una parte del día, pero dice, no deben completar su ayuno. Por supuesto, la explicación está clara también, la va a poner aquí a Rambam. Dice, debido a la gravedad de la situación, se retiraron las indulgencias que se aplicaban en los ayunos anteriores, y los hombres de la guardia sacerdotal, que no estaban obligados a servir en el templo, que no estaban obligados a servir, la guardia que no estaba obligada, en ese día debía completar el ayuno, incluso aquellos que estaban obligados a servir en el templo en ese día. Los hombres del Betab estaban obligados a ayunar durante una parte del día. Una parte del día tenían que ayunar. Y esto era un tema realmente complejo. Todas las prohibiciones vigentes durante el segundo conjunto de ayunos también están vigentes durante los últimos 7 ayunos. ¿Qué nos dice el comentario? Nos dice que, sin embargo, con la excepción de los factores mencionados en la siguiente alajá, estos ayunos tampoco son más severos. Por lo tanto, también se aplican las indulgencias con respecto al trabajo, el lavado, la unción y el uso de zapatos mencionados en la alajá anterior. O sea que eventualmente ya esto era un poco más liviano para la gente, porque si no, 7 semanas obviamente era muy difícil. Dice entonces, Biterot Elu, dice, estos 7 Ta'aniot tienen, obviamente, dimensiones adicionales de severidad. Estos 7 ayunos tienen algo más adicional. Shebahem bilbat matreim umipalelim biljovair, porque solo en estos ayunos, los 7 ayunos comunitarios, se tocaban las trompetas. Se acuerdan que era una de las modalidades para poder eventualmente evocar todo lo que era los momentos de crisis y eventualmente el llamado a la reflexión, las trompetas, no el shofar. Es solo que en esto tocamos las trompetas y oramos en la calle de la ciudad. O sea, no se oraba en las sinagogas. Se sacaba el Arón a Kodesh, se sacaba el arca de la Torá. ¿A dónde? A la calle Rehová Shel Ir, así se lo llama, y allí obviamente se rezaba. ¿Y qué más? Moridin Zaken Leojiach Laam Kedesh Yashubu Melartam. Y se convocaba a un anciano, una persona entrada en años, para que pueda realmente doblegar el corazón de las personas, para
amonestar a la gente, enseñarles a usar y motivarlos a arrepentirse y volver de sus malos caminos. Más aún dice, Mosifim shesh berachot bitfilat shacharit u bitfilat mincha. Y nos dice, y se agregaban 6 bendiciones en las oraciones de la mañana, de la shacharit y de mincha. Por lo tanto, recitamos 24 bendiciones y cerramos las tiendas. Por lo tanto, dice, se rezaban 24 bendiciones, ve Mohalim et Hanuyot, y se cerraban las tiendas, hasta ese punto. Entonces, aquí, ¿qué estamos hablando? Estamos hablando, obviamente, que la tefilá se incrementaba porque se pedían, obviamente, salmos de pedidos a Dios, ¿no? Para que ayude en esta emergencia. Todo se hacía en la calle, por supuesto, pero también se traía un anciano para advertir a la gente. Y entonces se cerraban las tiendas. Ese era otro elemento complejo, eventualmente, de todo lo que representa el ayuno. Ahora bien, los días lunes, acuérdense que los ayunos eran lunes, jueves y lunes. Los lunes, las puertas de las tiendas se dejaban entreabiertas hacia la noche. Se dejaban abiertas y pueden abrirse para negocios. ¿Por qué? Obviamente, entonces no las abrían completamente las puertas, pero la gente necesitaba comprar el alimento, porque la semana no había refrigerador, no había heladeras, y necesitaban ir a las tiendas esas a comprar. Entonces no hay ninguna duda que la gente necesita. Por lo tanto, al anochecer se entreabría la puerta del negocio y en forma muy escueta, muy reservada, podía la gente ir y comprar. Ahora, los días jueves era diferente. Dice, las tiendas pueden estar abiertas todo el día para permitir que la gente compre alimentos en honor al Shabbat. ¿Se dan cuenta? O sea que ya el jueves era la preparación para el día de Shabbat. Shabbat dice, de karata la Shabbat onen. Shabbat lo debe llamar un día de placer y por lo tanto no hay alternativa. Había que hacer una excepción. Entonces, los jajamim, como yo les explico aquí a mis alumnos, los jajamim son sabios por eso. Saben ser rigurosos, pero encuentran en el rigor, esa es la verdadera sabiduría, cuando se estableció el rigor de la realidad, poder encaminarse lifnim mi shurat adin. Shurat adin es la línea del rigor. De aquí no se puede mover. Entonces hay un concepto en la halajá que dice, nos movemos lifnim mi shurat adin. Quiere decir, vamos a ser un poco más indulgentes. Ya aceptamos el rigor, entonces tenemos que tener cierta indulgencia. Y entonces, los lunes a la noche se entreabría la puerta para poder comprar necesidades para comer. En la mañana, en la noche, en la tarde, etcétera. Cuando haya en el ayuno se terminaba la noche. Y por lo tanto, el jueves, sí, estaban abiertos todo el día por honor al Shabbat. Y nos dice entonces, y dice la Mishnah, por supuesto, ¿no? Y lo trae aquí el Rambam. Si una tienda tenía 2 entradas, una entrada debe estar abierta y la otra cerrada. Ahora bien, dice, y si tenía una suerte de una tabla, una mesa de exhibición frente a ella, quiere decir delante de la tienda, ¿no es cierto? Donde se colocaba la mercancía o donde se contaban los alimentos, poteas quedar coba, jamishibe, no José. Entonces, si puede, entonces, si tiene esa itzteba, tiene esa mesa donde se puede abrir de manera normal un jueves sin preocuparse por la restricción anterior. ¿Qué quiere decir? Si tiene 2 puertas, entonces la itzteba, José Metetaptajim. El concepto es
dicen porque esa mesa que se pone como exhibidora está alterando la entrada. Entonces la gente puede comprar de afuera y no hace falta que entre al lugar y por lo tanto la fuerza, el negocio puede estar permanentemente abierto. ¿Sí? Entonces, vamos a ver nada más. Aquí lo que dice, aquí un área de exhibición, dice un banco para que se sienten el tendero y los clientes y un lugar para colocar la mercancía. Muy bien. Entonces, allí dice, en Tanit 14b, explica que el área de exhibición impide que se vean las entradas a la tienda, por lo tanto no hay dificultad en dejarlas abiertas. Muy bien. Bueno, llegamos a la halajá número 8. Abru Elu Benona. Ahora nos encontramos que estos ayunos pasaron 7 ayunos sin que sus oraciones sean respondidas. Acuérdense que siempre lo que se está planteando es que las tefilot sean respondidas desde el Shomai. Entonces, ¿qué dice el Rambam? ¿Qué dice el halajá? Memaatim bemasao matan. Hay que minimizar nuestra actividad comercial. Vaya, ¿cómo influía esto en la vida de todas las personas? ¿No? Ubebinyan shel simcha kegon tziur bejiur. Y también los proyectos de construcción asociados con la alegría. Por ejemplo, los que involucran patrones decorativos en los techos y en las paredes. Alegría quiere decir, estamos hablando de Betiyash el Simcha. Estamos hablando de se hacía generalmente una jupá, ¿no es cierto?, para los novios. Y todo eso se hacía en la casa del novio. Ahora, obviamente, dice, debemos minimizar los proyectos de construcción de seguridad, por ejemplo, los que involucran patrones decorativos en los techos y paredes. O sea, había que hacer algo en la pared o un adorno, etcétera, de las paredes de la casa. Eso, obviamente, se trata de evitar. Ahora vamos a ver el resto. Por ejemplo, que Gon mine adas o mine ahalim. Por ejemplo, las plantaciones asociadas con la alegría, por ejemplo, la de los árboles de mirto y la erección de tiendas de campaña. Entonces dice, Netiash el Simha, como Minei Adas o Minei Ahali, que son perfumes, son plantaciones de fragancias aromáticas. Más aún, dice, también minimizamos los esponsales y los matrimonios, quiere decir Erusim y Nesuim. Esponsales y matrimonios ustedes pueden pensar que es igual, pero en realidad esponsales es el compromiso. El matrimonio es la segunda parte. Quiere decir, antes era costumbre hacer el compromiso inicial y después de un tiempo, 6 meses, un año, la pareja se casaba. También eso hay que minimizarlo, dice, a menos de que uno no haya cumplido con la mitzvah de ser fructífero y multiplicarse. Quiere decir, ¿en qué caso dice se puede postergar? Entonces, en caso de que la persona ya es una persona adulta y no ha tenido hijos, no ha cumplido con la mitzvah de Perú Rebú, y en ese caso tiene que cumplir con la mitzvah. Entonces, pero obviamente para cumplir con la mitzvah nada más. Quien haya cumplido con esta mitzvah de Perú Rebú, de multiplicarse, ya tiene hijos, tiene prohibido tener relaciones sexuales en un año de hambruna. Hasta ese punto. Bueno, ¿y qué más? También reducimos el intercambio de saludos. Quiere decir, hasta tal punto, vieron como en el día de Tisha B'Av, el día de Tisha B'Av, durante la noche, durante la mañana, no se suele saludar, no se puede preguntar a la persona, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Shalom Ubrajá. No, porque es un día, lamentablemente, de mucho dolor. Y aquí llegamos prácticamente a esa misma instancia. También reducimos el intercambio de saludos. Y más aún dice, Talmidei Jajamim lo Shalom. Y los sabios de la Torá no deberían intercambiar saludos en absoluto. Kinezufim o menudim lamakom. Digamos, ¿por qué? Porque estas personas, dice, deberían comportarse, los sabios, como personas que han sido rechazadas y condenadas al ostracismo por el Todopoderoso, ya que no hay lluvias y no escuchan sus plegarias. Veama Aretz Shenatan Lahem Shalom. Y cuando una persona ignorante
que no sabe cuál es la halajá. Lo saluda, entonces, Mahzirim lo besafarrafá bekovedrosh. Y le pueden devolver el saludo con un tono débil y kovedrosh, de forma respetuosa, no preocupado, pero no hacer una gran manifestación, ¿no es cierto?, de un abrazo y un saludo efusivo. A eso se refiere el Rambam. Muy bien. La halajá número 9 nos dice: תלמידי חכמים חוזרים לבלן ומתענים חמישי ושני וחמישי עד שיצא ניסן של תקופה. Solo los eruditos de la Torah van a continuar ayunando. Aquí se detuvo ya el pueblo. Comenzando el próximo lunes y continuando el siguiente jueves y lunes de esta manera, hasta que pase el mes de Nisan. Hasta que pase el mes de Nisan. Ya vamos a ver qué significa eso. Según lo determinado, אבל לא הציבור, שאין גוזרים על הציבור בשביל גשמים שלא ירדו יותר מ3 העניות האלה. Según lo determinado en relación con la temporada de la primavera. Esto no es, sin embargo, requerido a la comunidad. Solamente los jajamim, familias jajamim ayunan, no el pueblo. El pueblo, la comunidad no puede ayunar más de estos 13 ayunos comunales que se decretan por falta de lluvia. ¿Se acuerdan que hicimos 3 y 3 y después 7? En total son 13 ayunos. Y entonces, más de esto, la gente no puede ayunar. Los jajamim siguen, dice, ¿y hasta dónde siguen? Hasta que pase el mes de Nisan. Quiere decir, hasta que Yishayetze Nisan Shel Tkufa, de la época primaveral. Ahora dice el Rambam: היחידים עד שיצא ניסן, מותרים לאכול בלילה ומותרים בעשיית מלאכה. Dice, cuando estas personas ayunan hasta que pasa el mes de Nisan, se les permite comer por la noche, o sea, no hacen un ayuno de noche a noche, y realizar trabajos, lavarse, untarse, tener relaciones sexuales y usar zapatos como en otros días de ayuno. No ayunan en Rashi Hodashim ni en Purim. No pueden ayunar, por supuesto, en Rosh Chodesh, porque es un día festivo, ni por supuesto Purim, que es una condición natural de festividad. Ahora bien, nos dice el Rambam, Yatzá Nisan Shel Tkufa, después de que pasa el mes de Nisan, como se determina en relación con el estado de estación de la primavera, tenemos que saber que hay 4 estaciones, ¿verdad? Así como nosotros hablamos de primavera, verano, otoño, invierno. Bueno, eso se llama Tekufá. Tekufá en hebreo habla de 4 tekufot. Tenemos la Tekufá de Tishrei, que es Tishrei, Heshvan, Kislev. Esa es la Tekufá del otoño. Luego viene la Tekufá de Tevet. Tevet es el mes que terminó. Tevet, Shvat, Hadar, que es obviamente ya el tiempo del invierno. Luego viene, ahí es la Tekufá de Tevet. Luego viene Tekufat Nisan, Nisan y Ar Sivan, que ya estamos en la primavera, hacia el verano. Y luego viene la Tekufá de Tamuz, Tamuz, Av y Elul, que es el verano tórrido aquí en Israel. Entonces, después de que pasa el mes de Nisan, dice el Rambam, Yatzá Nisan Shel Tkufa. Yatzá Nisan Shel Tkufa quiere decir Nisan, dice, no se refiere al mes de Nisan, sino al tiempo en el cual el sol se encuentra habíamos estudiado, ¿no? En el astro de Aries, ¿sí? Y lo vimos allí, que no se refiere, esa es la Tekufá, es decir, cuando el sol entra en el signo del Talé, no es el toro, sino que es el Shor, sí, pero que es el Aries, deben cesar el ayuno. Entonces ya no tienen que ayunar. ¿Por qué? Dado que no ha descendido lluvia desde el comienzo del año, la lluvia en esta estación sería una señal de maldición. Entonces se dan cuenta ya que también el sentido común también está aquí con nosotros, ¿verdad? Entonces,
Nos dicen los comentarios, que vale la pena recordarlos, solo los eruditos de la Torá continúan ayunando. Los comentarios, ven aquí, me siguen a mí, si no yo se los leo ya, no mencionan si es preferible que todos los estudiantes de la Torá se unan a estos ayunos como se establece en la primera halajá. Sin embargo, se podría suponer que deberían hacerlo. De hecho, toda la comunidad debería haber estado obligada a observar estos ayunos. Y es solo porque los rabinos pensaron que esto sería demasiado difícil para ellos que fueron liberados de esta obligación. En Gozrim al Tzibur, Masha Tzibur, dicen, no puede sostenerlo, no se puede decretar sobre una comunidad, sobre la gente, lo que la gente no puede sostener. Entonces no lo hubieran hecho de todas maneras. Los jajamín eran sabios por eso. Entonces, comenzando el próximo lunes y continuando el siguiente jueves y lunes. Como se menciona en el comentario del capítulo 1, alajá 5 y en alajá 3 de este capítulo, hay opiniones que sostienen que si un ciclo de ayuno termina el lunes, al igual que el ciclo de los 7 ayunos comunales, el próximo ciclo de ayunos puede comenzar el jueves de esa semana, es verdad. Otras opciones, y estas son seguidas por el texto estándar publicado en el Mishneh Torah, sostienen que todos los ciclos de ayuno comienzan el lunes. Por lo tanto, si un ciclo de ayuno termina el lunes, el próximo ciclo comenzará el lunes siguiente y no el jueves. Esta diferencia de opinión implica mucho más que un día, porque estos ayunos se decretan en serie de 3. Así, según la opinión seguida por los textos estándar, los eruditos ayunarían 3 días cada 2 semanas durante el periodo. El otro punto de vista, por el contrario, decidiría ayunar todos los lunes y jueves. Muy bien, hasta el mes de Nisan. La Mishnah de Ta'anit establece que estos ayunos deben continuar hasta que pase Nisan. En la explicación del Talmud Yerushalmi de esta Mishnah se explica que se refiere al mes de Nisan. Pero, ¿cómo se determina en relación a la temporada de primavera? Que siempre comienza la primavera, ¿no es cierto? Sabemos bien, en el mes de Nisan. En las leyes de santificación del mes, estudiamos, Rambam define el comienzo de la primavera como el momento en que el sol entra en la constelación zodiacal de Aries. Este es el comienzo de abril, según el calendario secular. Ahora pasa esto, no es, sin embargo, requerido por la... Pero esto, no más de 3 ayunos, de los 13 ayunos estudiamos. Bueno, muy bien. Y entonces, ¿qué más tenemos que decir? Deben dejar de ayunar, no ha descendido la lluvia, dice, como la tierra ya se ha secado, lamentablemente, la lluvia no será de ningún beneficio. Que Dios muestre su beneficencia en un momento así, después de que haya pasado el tiempo de la lluvia, podría haber ayudado, es una señal más de la desaprobación divina. Así decía Rabobaya de Bartinola, que si llueve justamente después de que no llovió, es también parte de la no aceptación divina de las plegarias. Toamé de Barim Amurim dice, ¿dónde se aplica todo esto lo anterior? Dice, en Eretz Israel, dejó la domela y en tierras similares. Quiere decir que el clima es similar a la tierra de Israel. Por el contrario, en lugares donde la temporada de lluvia comienza antes o después del 17 de Mar Heshvan, cuando llega el momento de la lluvia, si no cae lluvia, las personas deben comenzar una serie de 3 ayunos a partir del lunes y continuando en el siguiente jueves y lunes. No deben ayunar tampoco en Rosh Hashanah, Hanukkah o Purim. ¿De acuerdo? Entonces es muy importante que tengamos en cuenta todo eso. El llamado número 6 dice, como se mencionó en Israel, la temporada de las lluvias debería comenzar al comienzo del Mar Heshvan. Bien, esto lo dijimos anteriormente. Posteriormente deberán esperar aproximadamente 7 días. Si no desciende la lluvia, el tribunal debe decretar 13 ayunos comunales según el orden antes descrito. Entonces estamos repasando y todo lo mismo para los demás países. Y la última alajá, la alajá número 11 de este capítulo, Kolta Aniche Golderim Atzibur Bejutz Alaare. Las siguientes leyes se aplican a todos los ayunos comunales decretados en la diáspora. Prestemos atención. Ojlim Baba Laila, se permite comer durante la noche. Ante todo, Be Dinan Kedin Shearatán,
y se rigen por las mismas leyes que los demás ayunos. ¿Qué significa esto? Bueno, hasta el amanecer, o sea, se puede, ojlimba balaila, se puede comer en la noche hasta el amanecer. El amanecer, cuando empieza el amanecer, ahí empieza el ayuno. Bien, el segundo elemento que nos dijo aquí el Rambam es y se rigen por las mismas leyes que los demás ayunos. Significa, no hay prohibiciones contra el trabajo, lavarse, untarse, tener relaciones sexuales y usar zapatos en estos ayunos. Es como los ayunos menores, ¿verdad? Y nos decía entonces aquí en Rambam, un ayuno comunal parecido a Yom Kippur se decreta solo en Eretz Israel. Un ayuno comunitario parecido a Yom Kippur, solo en Eretz Israel, así lo dice la Gemara de Ta'anit. No hay ayuno comunal en Babilonia que no sea Tisha B'Av. El único ayuno que se hacía 25 horas en Babilonia era el ayuno de Tisha B'Av. Es decir, en Babilonia no hay un ayuno tan severo como Yom Kippur, con la excepción de Tisha B'Av. Significativamente, las Tosafot, los comentaristas, nietos y alumnos de Rashi, explican que esto se refiere a la tierra de Babilonia, donde las lluvias siempre fueron abundantes y nunca hubo necesidad de ayuno. El Rambam y otros comentarios de autoridades, incluido Shulchan Aruch, Maran, en Orahaim 57510, explican que la ley que se aplica a Babilonia se aplica a toda la diáspora. No es que no pueda haber necesidad de un ayuno comunitario de esta naturaleza, sino que fuera de Eretz Israel, esto es lo que tenemos que entender, la corte judía carece de autoridad para decretar tal ayuno. El Rambam explica que la razón de la falta de autoridad es que no hay nací en la diáspora, no hay un príncipe, no hay un rector de la vida judía, y la declaración de un ayuno comunal requeriría su aprobación. Rashba, Rabbi Shlomo ben Aderet, afirma, otro de los grandes comentaristas talmúdicos y juristas, afirma que la falta de autoridad se deriva de la falta de jueces que hayan recibido la semijá, la ordenación, que se extiende en cadena hasta Moisés, quiere decir desde Moshe Rabenu hasta el último de los poskim en esta época, el Rambam, en esta época que estamos leyendo. De acuerdo con estas opiniones, incluso en Eretz Israel, hoy es imposible ordenar ayunos comunales de esta naturaleza, porque no tenemos, obviamente, ese betadín de semijá que viene desde Moshe Rabenu en adelante, por el exilio no prolongado. Nótese la glosa de Yosef sobre Shulchan Aruch, de que Yosef es un comentario de Yosef Caro, sobre Shulchan Aruch, de los comentaristas sobre Yosef Caro, perdón, donde se discute este concepto y se da una justificación para ayunar en el Israel hoy. Homiléticamente, si quisiéramos interpretarlo, se puede explicar que la unidad necesaria para establecer una comunidad solo es posible en el Israel. En contraste, en la diáspora, nuestra mayor participación en los asuntos materiales impide el establecimiento de una verdadera unidad en nuestro pueblo. Y el último punto que decía Rambam es y solo debido a la falta de lluvia. Quiere decir que, por lo tanto, no se ordenan ayunos tan severos para ninguna de las otras dificultades mencionadas en el segundo capítulo, aunque Rambam difiere del Rambam de este punto, de Rambam. Difiere de Rambam, el punto de vista del Rambam se acepta como Lajá, a pesar de que no, Nachmanides no estaba de acuerdo con él. Y así termina entonces el capítulo cuarto, y damos una pequeña mirada al capítulo tercero, perdón, y damos una mirada pequeña al capítulo cuarto, que es una parte muy, muy hermosa, porque el capítulo cuarto, en sus 19 alajot, nos va a hablar acerca del Seder Atefilot de Ta'aniot Hamatar. ¿Cuáles son las plegarias? Vieron que se agregaban, ¿no? Plegarias en los ayunos, eventualmente, que tenemos aquí por la falta de lluvia. Y vamos a compartir las dos primeras alajot, así dejamos el camino sembrado para la semana que viene. En todos y cada uno de los días de los últimos 7 ayunos por la falta de lluvia, oramos de la siguiente manera.
Se saca el arca de la Torá a la plaza de la ciudad. Y todo el pueblo se reúne en la plaza pública, en el espacio abierto, vestidos de saquín, de ropas, de sacos de arpillera, que habla de silicio. Más aún dice, no tenim efer mikle al gabe ateba y al gabe sefer Torah. ¿Qué más se hace? Se colocan cenizas sobre el arca, el Adón Acodes, y sobre el rollo de la Torá. Hasta tal punto, ¿para qué? Que deile arguile tabejía, para aumentar el dolor y poder de Ajnía someter los corazones del pueblo. Miren lo que se hacía. Bejat minam notel mina efer, de noten berroshan así, dice, y una de la gente de la comunidad debe tomar algunas cenizas y colocarlas sobre la cabeza del nací. Esto es lo que decía el Rambam, que hoy no tenemos. Y sobre la cabeza del presidente del tribunal, de Rosh Ab Betadin, Bimkom Anachat Tefilin. En el lugar, se ponen las cenizas, en el lugar donde se colocan los tefilín, en la cabeza, por supuesto. Y dice, ¿para qué todo esto? Que deje y calmube y ayubo, para que se avergüencen eventualmente y se arrepientan. Y después, todos los demás deben tomar cenizas y colocarlas cada uno sobre su propia cabeza. Triste, ¿no es cierto? Bejarkaj, Ma'amidim Benehem, Ben Yoshvim, Zaken Bejajam. Luego, uno de los ancianos sabios de la comunidad se para frente a ellos mientras están sentados. Dice, y lo Yashan Zaken Jajam, si no hay un anciano sabio, debe elegirse un hombre sabio, un Talmid Jajam. Si no hay un hombre de sabiduría, debe elegirse a un hombre de estatura. ¿Quién es? Shura, una persona elevada, alta, de buen aspecto, en este caso se refiere, así dice Rashi. Y hay también que se habla de una persona que sea conocida públicamente, precisamente por sus virtudes y por su bondad. Una persona que también sea letrada, que sea una persona, si bien no también Jajam, una persona letrada. Y entonces, esta persona debe hablarles, debe hablarles palabras de Kibushin. Kibushin no es reprensión, sino de cómo poder doblegar a estas personas para que se puedan sentir emocionados, que puedan llorar y que puedan arrepentirse. Y les dicen, ajeno los betanit gornit, hermanos, no es el saco de arpillera que utilizamos y el ayuno lo que tendrá efecto, sino el arrepentimiento y las buenas obras. Esto es evidente, contaba este hombre o este sabio o este zaquén de la historia de Nínive. Nínive, a donde fue Yoná, recordamos. No se dice que con respecto al pueblo de Nínive, y Dios vio sus sacos de arpillera y su ayuno, sino más bien, y vio Dios sus obras. ¿Qué es lo que Kadosh Baruj Hu vio? No vio ni los sacos de arpillera ni su ayuno. Vayar el Kimet Maaseen, vio sus acciones. De manera similar, en las palabras de la tradición profética está escrito, que dice en Naví Yoel, rasgad vuestros corazones y no vuestros vestidos. Debe continuar en esta línea según su capacidad hasta que se sientan verdaderamente humillados desde el punto de vista del dolor y se vuelvan a Dios en completo arrepentimiento. Esto es, obviamente, todo el escenario admirable de lo que representa la solidaridad y de cómo el pueblo de Israel, obviamente, se tiene que ver compelido a ser parte de la realidad. Por eso dijeron los Jajamim, toda aquella persona que se conduele con la destrucción del Bet HaMikdash tendrá la posibilidad de ver la construcción, la reconstrucción del Bet HaMikdash. Todo aquel que no, por supuesto, tampoco. Pero aquí estamos hablando de que el ayuno no es una cuestión aquí de solamente sufrir, sino fundamentalmente de poder verdaderamente ser parte, integrarme al pueblo de Israel y tratar de buscar a partir de eso que el ser humano se conmueva
y entonces que se cumplan las palabras del Shema Israel, Benatati Gishmechem Beito, Yoreh Umalkosh. El de las lluvias en su tiempo, el Yoreh, la primera lluvia, y el Markosh, la segunda lluvia. Que tengamos buena semana, excelente mes, que Akadosh Baruj Hu nos envíe su brajá, de buen sustento, de mucha salud, de buena economía, y ante todo y por sobre toda la cosa, de curación de todas las enfermedades, y que estén muchos próximos a su meta a lo largo de su búsqueda en la vida espiritual. Que estén todos muy bien. Gracias por acompañarnos. Shavua Tov Umevorach. Jodesh Tov. Gracias a ustedes. Muchas gracias.